Bueno, pues la charla que voy a dar hoy pues es un trabajo conjunto con Edmundo y también con Víctor Soto La Rosa sobre interpretabilidad dentro de las máquinas de vector soporte construidas mediante kernels de polinomios ortogonales. Hay una amplia literatura en el estudio de máquinas de vector soporte y en particular también cuando se utilizan kernels de polinomios ortogonales, pero la mayoría de estos trabajos se han dedicado principalmente a proponer nuevas familias de polinomios ortogonales y en estudiar cuál es el rendimiento de las máquinas de vector soporte. Y nuestro enfoque es un poco distinto porque lo que nosotros hacemos es utilizar las propiedades específicas y particulares de los polinomios ortogonales para intentar dar una información que hasta ahora no se había dado sobre cómo se comportan las SVMs para un conjunto de datos específicos, ¿no? Después de haberla puesto a trabajar, digamos, con un conjunto de datos específico. Las máquinas de vector soporte fueron generadas en el siglo XX, allá por los años 60 y 70, por esos dos matemáticos rusos y se crearon dentro del ámbito de la optimización convexa y al comienzo pues el nombre que recibían era como algoritmo de margen máximo o separador optimal. Y fue aproximadamente pues, en los años 1990 cuando Babnik, junto con otros coautores, introdujeron lo que se conoce hoy en día como el kernel TRIC y hicieron una publicación dentro de un journal de Machine Learning y entonces a partir de ese momento, digamos que las máquinas de vector soporte pasaron del área de estadística, digamos, a formar parte del área de computación conocido actualmente como Machine Learning, pero en origen es una metodología de aprendizaje estadístico, pues como digo concretamente, pues consiste en la resolución de un problema de optimización convexa. Cuando se trabaja generalmente con máquinas de vector soporte, el objetivo principal es obtener una regla de decisión. Y como he comentado hace un rato, pues lo que se hace habitualmente es obtener una medida de cuál ha sido el rendimiento global de la SVM. Originariamente esta metodología surgió para problemas de clasificación binaria. Yo en esta charla también me voy a centrar en ese tipo de problemas de clasificación binaria, donde vamos a tener solamente dos clases. Y un tipo de medida de rendimiento global utilizada habitualmente pues es la que podéis ver en la transparencia, que es el accuracy, que consiste en contabilizar cuáles han sido los datos que se han clasificado correctamente, tanto los positivos como los negativos, sobre el total del conjunto de datos. Luego estamos hablando de una proporción, ¿no?, que se encuentra pues, entre 0 y 1. Pero habitualmente, como digo, el objetivo principal de las máquinas de vector soporte ha sido ese, el obtener una medida de rendimiento de la metodología, pero hasta el momento nadie se ha parado en preguntarse o en pensar si podemos obtener algún tipo de información sobre el comportamiento interno de la máquina, más allá, digamos, de la metodología definida por Babnik. Luego, nuestra principal cuestión era, pues eso, intentar responder que si el clasificador de la SVM, pues admite algún tipo de interpretación estructural. Ese ha sido principalmente nuestro enfoque. Quiero comenzar primero recordando un poco en qué consiste esta metodología. Lo que podéis ver aquí es básicamente lo que se conoce como el truco de kernel o kernel trick, ¿no?, en el que nosotros en origen, aquí en el gráfico de la izquierda, pues tenemos dos conjuntos de datos de dos
grupos que se distinguen por el color, y en el espacio original pues son dos conjuntos de datos que no son separables. Entonces, lo que se hace es definir una función de mapeo que transforma este conjunto de datos en otro equivalente, pero en un espacio de dimensión superior, que sería esta representación de aquí, de manera que en este nuevo espacio pues sí que podemos obtener una separación de estos dos conjuntos de datos. Y cuando volvemos al espacio original, definiendo la curva de nivel asociada a este hiperplano, pues obtenemos justamente la separación de las dos clases. Este es un ejemplo muy típico que se puede encontrar en cualquier libro, donde el kernel, en este caso particular, que hace esta transformación, pues es un kernel polinomial de grado 2, que está definido de esta manera, donde x y z pues, son dos vectores del espacio original. Y como podéis ver también, pues en este caso la función de mapeo correspondiente a este kernel pues es la definida a través de estas coordenadas de aquí. Bien, luego por recordar un poco la situación en la que estamos, nosotros tenemos un conjunto de datos de entrenamiento de dimensión m va a ser el número total de la muestra, las I sub i van a denotar la clasificación, vamos a escribir con -1 a un grupo y con +1 a otro, y este vector x sub i recoge la información que viene de las variables explicativas asociadas al problema. Y es conocido en la literatura de máquinas de vector soporte que la función de decisión se puede escribir de esta forma, donde tenemos una suma finita que va desde 1 hasta el tamaño muestral total. Este término de aquí sería el kernel, los I sub i pues son las etiquetas que os he definido ahora mismo, y los alfa sub i son los coeficientes que se obtienen después de resolver el problema de optimización convexa. Y tras resolver ese problema, pues también lo que se obtiene es el valor de este término constante b, que recibe el nombre normalmente de bias o sesgo, porque este término lo que hace, digamos, desde el punto de vista geométrico, es como mover la expresión relacionada con la suma de la función de decisión. Si nos paramos un poco a pensar en cómo es esta estructura, pues podemos observar que todas aquellas propiedades o características que son inherentes al kernel, pues las va a heredar la propia función de decisión. Y digamos que de ahí surge nuestra idea. Si yo defino un kernel, como es nuestro caso, de polinomios ortonormales, pues las propiedades que tiene este kernel, como digo, las hereda esta función de decisión. Entonces lo que vamos a hacer es exprimir esas propiedades para poder obtener conclusiones del comportamiento de la SVM. Bien, luego la idea de nuestro artículo es la siguiente. Por un lado, es también conocido en la literatura que cualquier kernel, no solo los que están definidos a través de polinomios ortogonales, sino cualquier kernel que sea válido, tiene asociado un espacio de Hilbert de núcleo reproductor, que sus siglas en inglés pues son RKHS. Como nosotros trabajamos con un kernel truncado, eso quiere decir que yo tengo una suma finita, luego por lo tanto este espacio de Hilbert tiene también una dimensión finita. Otra ventaja es que como el kernel es de polinomios ortonormales, pues yo puedo definir asociado a ese espacio de Hilbert una base ortonormal explícita mediante estos polinomios. Y estas dos cosas, estos dos elementos, hacen que yo pueda obtener una función de decisión mediante una expansión exacta sobre la base de polinomios ortonormales. Y como consecuencia de esta expansión exacta, voy a poder medir efectos principales que proceden de las variables individuales, voy a poder definir también efectos que proceden de las interacciones entre variables, y voy a poder definir también efectos que proceden de
los grados de los polinomios, lo cual me va a permitir observar cuál es la complejidad de la E sub m asociada a un conjunto de datos concretos. Luego todo esto, todos estos efectos los iremos viendo más detalladamente un poco más adelante. Bien, a continuación recuerdo un poco algunas de las definiciones que necesitamos para entrar en materia. La primera de ellas es lo que se conoce como kernel de Christoffel-Darboux en una dimensión. Luego aquí nosotros vamos a asumir que tengo una medida positiva mu definida en un intervalo perteneciente a R y tengo una colección o una familia de polinomios ortonormales. Nosotros trabajamos siempre con polinomios ortonormales. Se podría hacer también con los ortogonales, lo único que la representación del kernel ya no sería tan limpia, necesitaría por aquí meter una serie de coeficientes, ¿vale? Entonces, por eso trabajamos con polinomios ortonormales. Luego, este kernel unidimensional, donde x y z son escalares, pues se define como una suma finita, de ahí lo de que el kernel es truncado. Vamos a admitir como máximo polinomios de grado n, y aquí lo que tenemos es el producto de dos polinomios univariantes de grado k. Y es conocido que este kernel pues, tiene asociado un espacio de Hilbert de dimensión n+1, cuya base ortonormal pues, son justamente los polinomios ortonormales desde grado 0 hasta grado n. Y también es conocido que se puede definir la función de mapeo asociada a este espacio de Hilbert pues con esta estructura donde estamos utilizando pues justamente esa base de polinomios ortonormales. Y el kernel pues lo podemos definir como el producto de estas dos funciones de mapeo aplicadas a estos dos escalares x y z. Este sería el caso más sencillo posible, pero claro, cuando queremos clasificar datos, rara vez tenemos una única variable explicativa. Lo normal es tener dos o más variables explicativas. Luego, este kernel, digamos que se queda corto. Entonces, necesitamos pasar al caso multidimensional. Luego, en este caso multidimensional, voy a tener un vector x de dimensión d, es decir, asumo que tengo un total de d variables explicativas en el modelo, y esto recoge pues, la información desde la variable 1 hasta la variable désima de cada uno de los individuos de la muestra. Luego, nosotros lo que hacemos es definir un multiíndice que hemos llamado k, que es también d-dimensional, donde cada uno de estos elementos de aquí, estos k sub i, corresponden al grado de un polinomio ortonormal que se ha impuesto, digamos, en la coordenada iésima. Es decir, este k sub 1 lo que me indica es el grado del polinomio ortonormal que se ha aplicado a x sub 1. Y el k sub d pues indicaría el grado del polinomio ortonormal univariante que se ha aplicado a la componente x sub d, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego aquí hay un ejemplo muy sencillito donde estoy considerando que tengo solamente dos variables explicativas y voy a permitir, el kernel lo voy a definir hasta n igual a 1. Luego voy a permitir polinomios de grado 0 y polinomios de grado 1 en cada variable. Luego, por lo tanto, estos multiíndices van a pertenecer a este conjunto, donde esto de aquí lo que me dice es que estoy aplicando un polinomio de grado 0, es decir, una constante, a la componente x sub 1. Y aquí lo mismo para la x sub 2. Y este último pues indicaría que estoy aplicando un polinomio de grado 1 a x sub 1 y de manera similar un polinomio de grado 1 a la componente x sub 2, ¿de acuerdo? Y así pues para el resto de componentes. Bien, como estoy en un mundo multivariante, más allá de estos multiíndices, necesito también definir unos polinomios que sean multivariantes. Y nosotros, para definir estos polinomios, lo que hacemos es multiplicar los polinomios ortonormales univariantes, de manera que este polinomio asociado al multiíndice k, pues como digo, es el producto desde igual a 1 hasta d de todos los polinomios multivariantes aplicados a cada una de las coordenadas desde x1 hasta la désima. Y como estoy definiendo los polinomios ortonormales como este producto, estos polinomios multivariantes los defino de esta manera,
pues estarán, ellos mismos van a formar una base de un espacio de Hilbert multivariante, donde este espacio de Hilbert va a ser de manera análoga el producto de los espacios de Hilbert univariantes asociados a los polinomios ortonormales univariantes. ¿Sí? ¿Vale? Bien, luego, ¿cómo van a ser? Si volvemos al ejemplo de antes, donde tengo dos variables explicativas y permito solamente polinomios de grado máximo 1, ¿cómo son la definición de estos polinomios multivariantes? Pues en este caso van a ser polinomios bivariantes, porque tengo solamente dos variables. Los multiíndices, pues el espacio posible de multiíndices es el mismo que de antes. Luego voy a tener un polinomio multivariante asociado a cada uno de estos índices, luego en total tengo 0, de manera que el asociado al vector 0, 0 va a ser una constante, es 1 porque estamos considerando polinomios ortonormales. El polinomio múltiple asociado al vector 1, 0, pues es aquel que resulta de aplicar un polinomio univariante de grado 1 a x sub 1 y una constante a x sub 2. Lo mismo para este caso, solo que cambiando x1 por x2. Y el último es un polinomio bivariante que resulta del producto de un polinomio de grado 1 en x1 por un polinomio de grado 1 en x2. De manera que este polinomio está recogiendo la información que procede de la constante, este de aquí recoge la información que procede de la variable x1, este de aquí recoge la información de la que viene de x2 y este recogería la información que procede de la interacción. Luego esta idea es la que, digamos, vamos a aplicar más adelante para poder obtener información sobre el funcionamiento de las SVMs. Mira, aquí os presento un ejemplo muy sencillo donde he considerado polinomios de Legendre, que como muchos de vosotros sabéis, pues son ortogonales en soporte menos 1, 1 y son ortogonales con respecto a un peso uniforme, concretamente a la distribución uniforme. Y aquí podéis ver la representación de los tres primeros polinomios de Legendre. Luego, para este caso concreto, pues si yo considero un producto tensorial bidimensional, pues el asociado al vector 1, 1, pues tendría esta expresión. Y el que calculo con el vector 2, 1, pues tendría esta otra expresión, donde aquí lo que estoy haciendo es considerar un polinomio de grado 2 para x1 y un polinomio de grado 1 para x2, ¿vale? Aquí he hecho una representación para el primer caso, donde tengo el producto de estos dos polinomios de grado 1 en ambas variables. Lo que veis en esta representación, pues es justamente la representación tridimensional de ese polinomio. Y aquí esto es un mapa de calor. Esto es un poco para que os hagáis una idea de, digamos, de lo que ve la SVM, podríamos decir, o lo que ve la SVM a través del kernel, ¿de acuerdo? Porque cada uno de estos elementos, recordad que forman parte del kernel, ¿de acuerdo? Entonces, la máquina del vector soporte, la manera de decidir que tiene es estudiar el signo, ¿vale? Cuando tiene un signo positivo, va a clasificar los datos para la clase de más 1 y si obtiene un valor negativo, pues las clasifica para el otro conjunto, ¿no? Para el menos 1. Entonces, si veis lo que he representado justamente aquí con estas líneas, corresponde a los ceros de estos polinomios univariantes. Y entonces, justamente, donde están colocados estos ceros es lo que hace que este polinomio cambie de signo, de manera que aquí tengo pues estos cuadrantes, ¿no? Donde tengo el signo negativo aquí y aquí, signo positivo y aquí y aquí. Luego esta es la información de los signos que utiliza la SVM para clasificar los datos, ¿de acuerdo? Claro, lo hace de manera conjunta, porque esto, como digo, es solamente un elemento de todos los que entran dentro del kernel, ¿vale? Aquí tengo el segundo ejemplo del otro polinomio asociado al multiíndice 2, 1. Aquí otra vez es la estructura de este polinomio y a mí, digamos que lo que me interesa es observar otra vez el comportamiento. Fijaos que aquí tenemos en x2 el polinomio se va a anular en 0
y por este otro lado, el polinomio de grado 2 en x1, pues sus raíces son estas dos rectas verticales, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando yo añado un mayor número de grados, voy a tener una estructura más fina, ¿vale? Porque aquí fijaros que antes tenía solamente 4 regiones y aquí lo que obtengo es un total de 6 regiones, donde aquí vuelvo a fijarme, digamos, otra vez en el grado, es decir, a mayor grado, mayor número de regiones, mayor finura, podríamos decir. Es decir, que cada vez que añadimos uno de estos elementos al kernel, lo que vamos consiguiendo es algo así como aumentar un poco una lupa, ¿vale? Es decir, vamos mirando, el kernel tiene la opción de mirar un poco más profundamente hacia dónde dirigir, digamos, su visión para clasificar en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Bien, aquí podéis observar lo que es la definición formal de un kernel multivariante. En la literatura mayormente se han utilizado este tipo de kernel multivariantes que se define como el producto de kernel univariantes. Este K-N correspondería al kernel de Christophe Darboux univariante que os mostraba antes. Univariante en el sentido de que x y z sub i son escalares, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tenemos aquí es un producto desde 1 hasta d, porque tengo en total d variables explicativas. Si sustituimos la expresión de este kernel, pues tenemos aquí este sumatorio, ¿de acuerdo? Y si cambiamos producto y suma debidamente, pues llegamos a esta expresión. De manera que podemos escribir el kernel multidimensional como una suma finita. En este caso vamos a sumar en estos multiíndices K. Y los elementos van a ser el producto de polinomios ortonormales multivariantes. Este es el polinomio ortonormal asociado al multiíndice K y este también, solamente que aplicado a dos vectores distintos, tanto X como Z, pues pertenecen a un conjunto D-dimensional. Y como digo, pues esto es una suma finita que va a recorrer todos los posibles valores de este multiíndice K. Basado en esta expresión, como os decía hace un rato, debido a la expresión de la función de decisión, todas aquellas propiedades que tenga el kernel las hereda la función de decisión, ¿de acuerdo? Luego, si yo escribo el kernel de esta forma, pues esta estructura la va a heredar también la función de decisión. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Nosotros hemos llamado h sub n super d a la parte de la función de decisión que os mostraba antes del kernel, quitándole el bias, ese término constante que, como decía, que lo que hace es mover, digamos, la curva de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros de momento eso lo dejamos como aparcado porque lo que nos interesa es estudiar cómo hereda esta función de decisión las propiedades del kernel. Entonces, como digo, utilizando la expresión anterior de esa suma finita en las componentes multiíndices K, podemos obtener esta expresión de la función de decisión. La puedo escribir como una suma finita, otra vez dependiendo de estos multiíndices K. Aquí vuelvo a tener los polinomios ortonormales de grado K y aquí tengo unos coeficientes C sub K. ¿Quiénes son estos coeficientes C sub K? Pues se definen de esta manera, donde tengo una suma que va desde 1 hasta m, recordando que m es el tamaño muestral de mi conjunto de datos. P sub k vuelve a ser otra vez los polinomios ortonormales multivariantes asociados al multiíndice K. Estas I sub i son las etiquetas de clasificación de +1 y -1, y estos alfas pues son los coeficientes que hemos obtenido después de resolver el problema de optimización, que bueno, habitualmente estos alfas dentro de la literatura pues se llaman vectores soporte cuando son mayores a 0, ¿de acuerdo? Iba a decir algo más y se me olvida. Bueno, ya me acordaré. Bien, ¿qué más cosas, digamos, importantes podemos obtener gracias a la ortonormalidad de los polinomios? Pues una de estas propiedades, más allá de la que acabo de comentar, de poder escribir la función de decisión de esta manera, ¿vale?
otra propiedad importante es que nosotros podemos descomponer el cuadrado de la norma de esta función en mi espacio de Hilbert como este sumatorio, donde aquí tengo el cuadrado de estos C sub k. Estos C sub k lo que hacen es, claro, como tengo el cuadrado de la norma definida de esta manera, ¿qué mide C sub k? El cuadrado de C sub k lo que nos está midiendo es cuál es la contribución específica del multiíndice K a la norma, ¿de acuerdo? Y como digo, pues eso, dejando el bias separado. Una consecuencia también específica y particular debida a dos razones. Una, a los polinomios y otra debida a las restricciones en el problema dual de las SVM es que la constante asociada al multiíndice que tiene como coordenadas todos ceros, es decir, que estoy asociando a todas y cada una de las variables explicativas un polinomio ortonormal constante, ¿vale? Pues una de las principales consecuencias es que esa constante es justamente cero, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, el sesgo de la función de decisión procede únicamente de esta función b. Estas coeficientes c sub k no aportan ninguna parte constante, ¿vale? Bien, vuelvo al ejemplo anterior un poco para dar ideas de qué significa cada uno de estos coeficientes c sub k. Vuelvo al ejemplo de d igual a 2, es decir, tengo dos variables explicativas y permito polinomios de como mucho grado 1. Luego el conjunto de multiíndices es este de aquí, que ya lo hemos visto antes. Los polinomios bivariantes en este caso pues vuelven a ser estos, que ya los vimos. Y entonces, para este caso particular, la función de decisión tiene esta estructura, que como es un caso muy sencillo, pues su estructura es muy sencilla. Entonces, esta primera constante, como os he dicho, es 0, ¿vale? La dejamos únicamente, bueno, pues para que la expresión sea, digamos, coherente, pero nosotros ya sabemos que esta constante va a ser siempre 0. ¿Qué información nos da este C sub 1, 0? Pues esta constante lo que nos dice es qué importancia tiene para la SVM el efecto marginal que procede de X1. Esta otra constante nos dice algo similar, nos dice qué importancia tiene para la SVM el efecto marginal que procede de X2. Y esta de aquí nos dice, de manera análoga, qué importancia tiene para la SVM las interacciones entre X1 y X2. Y esta idea de interpretar de manera individual estas constantes, pues se puede hacer siempre gracias a esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos haciendo con estas constantes es repartimos la norma en diferentes elementos, que pueden ser marginales como aquí o que pueden ser de interacción como aquí, ¿vale? Aquí os presento un ejemplo gráfico para que se vea también un poco mejor. Lo único que aquí, bueno, sigo manteniendo dos variables explicativas, pero he permitido truncado el kernel en n igual a 2. Luego aquí estoy permitiendo polinomios de grado como mucho 2. Vemos aquí que tenemos el conjunto de datos, una clase pues en este color anaranjado y la otra clase en color azul. Son las dos clases que nosotros queremos clasificar. Y lo que he hecho ha sido como particionar, digamos, lo que he hecho en los gráficos que os voy a enseñar a continuación es como particionar cada uno de estos elementos por separado, digamos, para ver un poco cómo afecta cada uno de estos elementos a esta función, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que he hecho es, yo he considerado como ese C sub k, pues le he puesto un valor de 1,2, de manera que este 1,2 lo que mide es la importancia que tiene este término, este polinomio, ¿vale?, para la SVM. Y en este caso el polinomio, como está asociado al vector 1, 1, pues es un polinomio que está asignando un polinomio lineal a x1 y también un polinomio lineal a x2. Luego esto es una interacción entre x1 y x2. Y fijaos cómo con este término solamente la SVM ya tiene capacidad de separar las clases correctamente, ¿sí? En este otro caso lo que he hecho ha sido sumarle un nuevo término y le he puesto de valor 0,35 para medir eso como la importancia de este término. Y este término de aquí lo que hace es poner un polinomio de grado 2 en x1 y una constante en grado 2. Luego, como le estoy añadiendo un polinomio de grado 2, eso lo que hace es
añadir curvatura a la regla de decisión. Por eso paso de estas dos líneas rectas pues a estas curvas, ¿de acuerdo? Porque lo que hago, como digo, pues eso es añadir una curvatura de orden 2. Y en este último caso he añadido un tercer término donde el valor de C sub k que yo he impuesto es 0,3. Esto lo he puesto yo, digamos, a mano, únicamente para ver cómo cambia la regla de decisión. Y este término, como está asociado al vector 1, 0, lo que me está diciendo es que estoy asignando un polinomio de grado 1, es decir, lineal en x1, y una constante en x2. Por eso la curvatura, si os fijáis, no cambia, porque no estoy añadiendo ningún polinomio que añada curvatura, sino lo único que hace es, como añado una componente lineal, lo único que hace es mover un poco estas curvas, porque si os fijáis aquí está rozando un valor de 0,25, mientras que aquí ha bajado a 0, ¿de acuerdo? O sea, lo único que hago es mover más que añadir curvatura, ¿sí? Luego esto sería, digamos, la representación no total, porque aquí hay más términos, sí, pero bueno, vuelvo a hacer una representación un poco, aunque está truncada, sigue siendo parcial, de esta función de decisión, un poco para que se entienda cuál es el papel individual de cada una de estos constantes. Ok. Bien, ¿cuál es la idea de nuestra contribución? Pues basándonos en que podemos escribir esta función h sub n d como una expansión específica en función de los polinomios ortonormales y de estos coeficientes c sub k, y también en base de que la norma verifica esta propiedad de aquí, ¿de acuerdo? Pues nosotros lo que queremos, como digo, es sacar información sobre estos coeficientes c sub k. Bien, como es habitualmente, pues todo tiene siempre una parte, digamos, negativa. ¿Cuál es la parte negativa aquí? Pues que estos multiíndices, aunque esto es una suma finita, pero claro, pertenecen a un conjunto cuya dimensión es de la forma n más 1 elevado a d, donde n es el nivel de truncamiento y d es el número total de variables explicativas en el modelo. Entonces, un caso muy normal, digamos, en máquinas de vector soporte es suponer que tengo polinomios de como mucho grado 5 y que tengo 6 variables explicativas. Pero claro, la dimensión de ese espacio, pues como veis ahí, es de casi 47.000 valores, ¿no? Luego eso quiere decir que sí, que esto es una suma finita, pero tengo en total 46.000 y pico de términos. Es decir, que lo que yo os he mostrado hace un rato de ir interpretando de manera individual estas constantes, pues luego en la realidad pues no es práctico, porque no tengo capacidad al final de obtener información individualizada de estas 46.000 y pico, ¿de acuerdo? Y claro, y si aumento la dimensión, pues imaginaos, ¿no? Esto crece bastante rápido. Luego, ¿cuál es nuestra idea? Pues nosotros lo que hacemos es proponer una serie de agrupaciones, ¿de acuerdo? Para agrupar estas constantes de una manera, digamos, lógica que sirva para obtener una determinada información. Como a priori lo más interesante son dos cosas, ¿no? Por un lado, qué información puedo yo obtener de mis variables explicativas, y por otro lado, qué información puedo obtener yo de la complejidad del modelo medida a través de los grados de los polinomios. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido justamente promover una metodología que hace eso. Lo que hacemos es agrupar estos coeficientes teniendo en cuenta esas dos informaciones. Por un lado, qué información me pueden dar las variables, y por otro lado, qué información me pueden dar los grados de los polinomios. Luego, teniendo eso en mente, lo que hacemos es que para cada multiíndice fijo definimos un conjunto de coordenadas activas. El conjunto de coordenadas activas lo que hace es medir cuáles de estas componentes son mayores a 0. Es decir, voy a llamar que una componente está activa cuando se le ha asignado un polinomio de grado 1 o superior. Y midiendo la cardinalidad de ese conjunto de coordenadas activas que hemos llamado Q sub K, lo que hacemos es definir un orden de interacción. De manera que si Q vale 0, pues lo que estoy diciendo es que tengo un término constante.
Si Q es igual a 1, entonces lo que estoy midiendo son efectos marginales, es decir, efectos que proceden de manera marginal de las variables explicativas del modelo. Si Q es igual a 2, lo que estoy midiendo son interacciones por pares, es decir, cómo se comporta X1 con X2, X1 con X3, X1 con X4 y así sucesivamente. Si Q es 3, mediré interacciones por tríos, recorriendo todos los posibles tríos dentro de mis variables, ¿de acuerdo? Eso por el lado de las variables. Por el lado de los grados totales, definimos nk, otra vez asociado a un multiíndice concreto, y lo que hacemos es sumar el grado total, ¿de acuerdo? Asociado a un multiíndice concreto. De manera que si n es igual a 0, pues tendré un polinomio constante. Si n es igual a 1, lo que tendré va a ser polinomios lineales, luego esto me va a medir términos lineales. Si n es 2, estaré trabajando con términos cuadráticos y así sucesivamente hasta el grado máximo. El grado máximo en los órdenes de interacción pues son el número de variables que tengo en total, es decir, d, y el número máximo de los grados totales es d por n. Luego, teniendo esto en cuenta, lo que hacemos es definir una serie de índices que hemos llamado OKC, de Orthogonal Kernel Contribution. Aquí voy a presentar únicamente dos de ellos, pero en el artículo, que bueno, todavía estamos trabajando en ello, los índices están completamente definidos, pero estamos todavía trabajando en la parte experimental. Y el artículo está en ArcGIS por si estáis interesados, y bueno, ahí podéis, como digo, encontrar una mayor cantidad de índices, pero aquí voy a presentar principalmente dos. Uno es el OKC super Q, que está asociado a los órdenes de interacción, de manera que este índice lo que hace es medir cuál es la parte de la norma de la RKHS asociado a un orden de interacción Qésimo. De manera que, como os he comentado hace un ratito, pues si Q es igual a 0, estará midiendo la parte de la norma asociada a las constantes. Si Q es igual a 1, mide la parte de la norma asociada a las variables de manera marginal, y para Q mayor o igual a 2, pues estará midiendo las interacciones. Estos índices los hemos definido de manera que estén acotados entre 0 y 1, para que su interpretación sea mucho más sencilla. Y debido también a la definición, pues la suma de todos ellos pues corresponde a la masa total máxima, que es la unidad. El siguiente grupo está asociado a los grados totales. Entonces hemos llamado OKC sub n, asociados a cada uno de estos grados desde 0 hasta d sub n. Entonces, de manera análoga, estos otros miden la proporción de la norma que la SVM dedica por cada uno de los grados totales. De manera que si tengo el OKC sub 0, pues esto corresponde a la parte de constante. El OKC sub 1 correspondería a las partes lineales. El OKC super 2 pues son contribuciones cuadráticas, OKC sub 3 a las cúbicas, y así sucesivamente hasta el grado máximo total, que es d por n, ¿vale? Bien, luego estos índices, cuando los pongamos a trabajar, que os mostraré ahora algunos ejemplos, son capaces de dar respuesta a muchas preguntas que hasta el día de hoy no se habían obtenido. Algo, por ejemplo, importante cuando se trabaja con máquinas de vector soporte es estudiar la complejidad del modelo, es saber si la máquina de vector soporte le da importancia a grados bajos o si le da importancia a grados altos, porque eso nos va a decir qué nivel de complejidad tiene el modelo. También podemos decidir mediante estos índices si la SVM, si el kernel es básicamente un kernel aditivo o si le da importancia a las interacciones. En el caso de obtener información sobre las interacciones, ¿de qué tipo son? ¿Son por pares? ¿Son por tríos? También somos capaces de detectar simetrías y asimetrías, como veréis ahora a continuación. Estos índices se obtienen siempre post-entrenamiento, es decir, yo tengo un conjunto de datos,
defino un kernel de truncado de polinomios ortogonales, hago funcionar a la máquina de vector soporte, obtengo la clasificación, obtengo una medida de rendimiento global, ¿de acuerdo? Y una vez que ya, digamos, tengo esa información, porque la máquina ya ha trabajado, lo que hago es preguntarme cómo ha trabajado la máquina, ¿de acuerdo? Es decir, cómo ha trabajado la SVM, ¿sí? Es algo así como si yo le diera a un grupo de personas un presupuesto para gastar en algo, por ejemplo, yo qué sé, en publicidad, ¿no? Y una vez que esas personas han decidido cómo gastar ese presupuesto que yo les he dado, pues como si luego yo les pidiera cuenta, ¿no? Y le preguntara en qué habéis dedicado ese presupuesto, ¿de acuerdo? Luego esa es un poco la idea que hay detrás de esta metodología. Ver, después de que ha trabajado la máquina, ver cómo lo ha hecho, ¿de acuerdo? Para así nosotros tener una información que nos sirva después para tomar decisiones. Si yo veo que la máquina no le dedica no da importancia a grados altos, pues me puedo plantear un kernel más sencillo, ¿de acuerdo? Luego, como digo, voy a presentar a continuación varios ejemplos. Los primeros son ejemplos de datos sintéticos. Este primer ejemplo lo he generado de la siguiente manera. He considerado solamente dos variables x1 y x2 que he considerado que procedían de una distribución uniforme en el menos 1, 1, porque voy a trabajar con polinomios de Legendre ortonormales. Aquí tenéis las expresiones de los polinomios correspondientes y lo que he hecho ha sido definir las clases con esta función, ¿de acuerdo? Esta parte, este epsilon es un ruido que le he añadido y he definido la función de decisión de esta manera que le he impuesto de coeficientes 1,4 y menos 0,8 al polinomio de grado 1 para x1 y polinomio de grado 2 para x2, ¿de acuerdo? Luego, como yo ya he predefinido esta función de decisión de esta manera, sin término de interacción, porque no hay ningún x1 y x2, pues esto es un ejemplo de una representación de datos aditivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho es poner a trabajar la SVM, por supuesto, sin que ella conozca esta información, y lo que yo pretendo es ver si los índices OKC son capaces de capturar el hecho de que los datos en realidad son aditivos y que no tienen ninguna parte de interacción, ¿vale? Luego, como digo, he puesto a trabajar la SVM y entonces esto ha sido lo que he obtenido. D es igual a 2, porque como digo tengo dos variables y cuando yo he definido el kernel le he puesto un kernel con n igual a 3, es decir, estoy permitiendo como máximo polinomios de grado 3. ¿Sí? Luego aquí en esta tabla es un resumen de nuestros índices OKC. Esta primera parte, esta primera parte correspondiente a estas tres líneas hacen referencia a la información que viene de las variables y esta de aquí es la información que viene relativa a los grados totales. Luego, en cuanto a las variables, aquí lo que tenemos es la contribución marginal. Esta primera cantidad, este primer índice, hace referencia a la variable x1 y a la variable x2. Como he dicho hace un rato, estos índices están entre 0 y 1. Luego, la información que yo recibo con este 0,71, pues es que la SVM entre estas dos variables le ha dado más importancia a la variable x1 que a la variable x2, ¿de acuerdo? Este otro término lo que mide es la interacción entre x1 y x2. Y como veis, pues es un valor relativamente pequeño. Luego esto lo que me dice es que la SVM no le ha dedicado energía a la parte de interacción. Es decir, está siendo capaz de reconocer que mis datos en realidad eran aditivos, que era un poco lo que yo iba buscando, ¿no? Y por aquí tenemos los índices por orden de interacción de manera conjunta. Este OKC super 1 reúne de manera conjunta la información de las dos variables de manera marginal. Dicho de otro modo, este 0,84 es la suma de estos dos, ¿de acuerdo? Es decir, que esto lo que me viene a decir es que la SVM pues, ha dedicado su energía
como digo, a la parte de las dos variables. En concreto, gracias a esto sé que se dedica más a la variable 1 que a la variable 2. Y este término es exactamente el mismo que este, ¿vale? Me da la misma información en este caso particular. Y en este otro caso, pues aquí, como os digo, es la información que procede de los grados totales. Lo que hace sub 0, que procede de la constante, pues evidentemente me da 0, puesto que ya esto es un conocimiento que ya tenemos desde la parte teórica, luego es normal que salga 0. Y aquí lo que vamos teniendo es la información desde lineal, cuadrático, cúbico, así hasta grado 6, porque los grados totales máximos son hasta n por d, o sea, en este caso 6, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, si nos vamos fijando en estas cantidades, pues lo que vemos es que el mayor número está en la parte lineal y que se va reduciendo a medida que va aumentando el grado. Y si os fijáis, estas dos últimas cantidades son básicamente muy pequeñas, es decir, el kernel no está usando no está usando información relativa ni a los grados 5 ni a los grados 6. Luego, esto lo que me quiere decir es que yo, cuando le he puesto el kernel con n igual a 3, digamos que he sido un poco excesiva en el sentido de que le he permitido a la SVM trabajar con un kernel que en realidad no era necesario. Con un n igual a 2 hubiera sido suficiente, porque con n igual a 2 el grado total justamente es 4, ¿vale? Y lo cual me permitiría suficientemente el reparto de la norma, puesto que el reparto de la norma aquí pues es muy pequeño. Esto, si lo sumamos, pues debe de ser pues aproximadamente como el 99% aproximadamente, ¿no? Así a ojo. Luego, esto lo que me quiere decir es que eso, yo me he pasado de complejidad y si quisiera ejecutar de nuevo la SVM con estos datos, pues me sería suficiente con reducir el nivel de truncamiento a un nivel de truncamiento igual a 2. Aquí os muestro otro ejemplo. Este conjunto de datos también se usa mucho en la literatura de las SVM, que son unos datos que proceden de unas espirales. El tamaño muestral son 300 puntos en R2, está completamente dividido por igual, son 150 puntos de cada clase. Y aquí veis la representación justamente de estos datos como en una especie de color amarillo y luego el otro un poco oscuro, ¿no? Casi negro. Y en cada una de estas representaciones pues hemos ido cambiando el nivel de truncamiento. Aquí n igual a 1, ¿vale? Es decir, un kernel de tamaño máximo 1, luego por lo tanto la función de decisión es una recta que no clasifica. Aquí n igual a 2, sigue sin clasificar. Vamos aumentando, aquí al ir aumentando grados entra la idea que os comentaba antes de que la SVM, a medida que aumenta grados, lo que hace es ser más fina, ¿vale? Es decir, va aumentando la información, va aumentando las regiones que os comentaba antes de signo y eso permite que tenga una mayor finura, una mayor estructura, ¿de acuerdo? Y entonces ahí vamos viendo que la SVM pues va clasificando mejor. Aquí en estos últimos tenemos N8, 12, 14 y 16. Y si nos fijamos en estos gráficos, pues así a simple vista no parece que mejore mucho. Es decir, la clasificación a priori, ¿no? Pues parece que es igualmente buena con un kernel de tamaño 16 que con un kernel de tamaño 8, ¿no? ¿Nuestros índices son capaces de ver esta estructura? Pues aquí tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos aquí, en este caso hemos considerado un kernel de Legendre. En esta primera parte de la tabla tenemos la información recogida que procede de las variables. Y en esta parte de aquí la información que procede de los grados máximos. Y este n pues son el grado máximo de truncamiento que nosotros le hemos ido permitiendo al kernel. Entonces, si empezamos aquí analizando estas dos columnas, hacen referencia a cuál es el gasto que ha hecho la SVM. Este correspondería a la variable x1 y esta a la variable x2. Y estos son los efectos marginales conjuntos, es decir, esta columna pues se obtiene sumando estas de aquí, ¿de acuerdo? Y esta columna de aquí corresponde al orden de interacción entre las variables x1 y x2, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Pues si comparamos estas columnas, fijaos que cuando aumentamos el nivel de truncamiento,
este índice va disminuyendo, mientras que este otro va creciendo. Es decir, que a medida que yo le permito a la SVM una mayor complejidad, ella prefiere trabajar con interacción entre variables que de manera marginal, mientras que en los primeros grados prefiere trabajar de manera marginal que de manera de iteración. Si pasamos a este otro lado, aquí hemos puesto esta columna, se corresponden a la suma de los pares y aquí a la suma de los impares. Y si os fijáis, en toda esta columna los valores son muy pequeños, mientras que en esta son todo lo contrario. Claro, la suma de estos dos me tiene que dar 1, porque la masa máxima siempre es 1, tal y como hemos definido los índices. Y como digo, si os fijáis aquí, los índices impares son los que tienen la mayor cantidad de masa. Luego, esto lo que me está diciendo es que mis datos tienen una determinada simetría. No solo que mis datos tienen una determinada simetría, sino que además mis polinomios también tienen esa simetría. Entonces, conjuntamente la simetría de ambas cosas hace este efecto, que la SVM dedique energía más a los grados impares que a los grados pares, porque se puede hacer de manera, digamos, analítica, que para el caso de datos simétricos con polinomios simétricos, en realidad los grados pares se anulan, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos esta columna de aquí, lo que me dice es el grado donde se alcanza la mayor cantidad de energía, es decir, la mayor cantidad de norma. Y si os fijáis, a medida que aumentan el nivel de truncamiento, aumenta este nivel máximo. Pero fijaos qué curioso, aquí se estabiliza. Tanto para N8, 12, 14 y 16, el grado que acumula la mayor cantidad de masa es justamente siempre 11. Luego, esto lo que me está diciendo es que no necesito un kernel con un nivel de truncamiento tan exagerado, porque coja 12, coja 14 o coja 16, mi grado máximo, que tiene la máxima norma, es siempre el mismo. Que eso era, como os decía, un poco lo que se veía antes en los gráficos, que el resultado con N8, 12, 14 o 16, desde el punto de vista estructural, era el mismo. Luego, en este caso, pues como digo, yo podría considerar un kernel de grado máximo 8 sin necesidad de irme a grados superiores. Esta tabla recoge una información similar para los mismos datos, pero aquí hemos cambiado a los polinomios de Jacobi, considerando parámetros alfa y beta distintos para aportar asimetría a los polinomios. Y si nos centramos otra vez en esta parte de la tabla, fijaos que lo que nos pasaba antes de que los de grado par eran todos 0, ahora ya no pasa. Pasa aquí al comienzo, pero luego ya la cosa se estabiliza, de manera que aproximadamente tanto los pares como los impares tienen un 50%, más o menos, ¿sí? Es decir, que en este caso, al estar trabajando con unos polinomios que no son simétricos, pues esa simetría se pierde y eso es capaz de detectarlo los índices OKC. Aquí, en cuanto a los grados y al nivel de complejidad del kernel, si os fijáis pasa lo mismo, se vuelve otra vez a estabilizar. Es decir, que si yo considero un kernel definido con polinomios de Jacobi, pues me vuelve a pasar para estos datos, me vuelve a pasar lo mismo. Es suficiente con un kernel de grado 8. Probablemente a lo mejor, incluso si afinamos entre el 5 y el 8, a lo mejor podemos incluso afinar más y quedarnos a lo mejor en 6, no lo sé, ¿vale? Nos hemos pasado de 5 a 8 directamente, ¿sí? Luego, con estos índices podemos también un poco controlar o por lo menos sacar información sobre la complejidad del modelo. Bien, para terminar os voy a mostrar un ejemplo de datos reales. Hemos cogido un conjunto de datos de ecocardiogramas donde tenemos un total de 61 observaciones y este conjunto de datos tiene un total de 5 variables explicativas. Y aquí lo que se trata es de clasificar a las personas si han sobrevivido o no a un ataque cardíaco. Y por eso tenemos, pues eso, las clases son -1 y +1 dependiendo de esta situación. Luego hemos hecho varios experimentos
hemos comenzado otra vez con el ejemplo más sencillo, considerando polinomios de Legendre, y aquí volvemos a tener pues, las tablas de nuestros índices. Aquí volvemos a tener otra vez la información correspondiente a las variables y aquí la información correspondiente a los grados. Aquí lo que tenemos, estos son, claro, aquí resumir esta información ahora empieza, digamos que empieza a aumentar, el número de índices empieza a aumentar. Entonces aquí lo que hemos hecho es poner, esto correspondería a la información global de marginales, esto es la información global de interacciones por pares, información global por tríos, por 4 variables y considerando el número total que tenemos, que son 5 variables, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en estas cantidades, pues a medida que van aumentando el nivel de truncamiento, digamos que la cosa cambia, ¿no? Al comienzo, cuando el nivel de truncamiento es pequeño, pues el kernel le dedica más energía a los efectos marginales o a los efectos por pares. Y a medida que vamos aumentando el nivel de truncamiento del kernel, pues lo que va sucediendo es que van aumentando las cantidades para las interacciones de orden 4 y de orden 5. Fijaos que en este último caso, cuando n es 25, pues las interacciones de orden 5 tienen aproximadamente el 76% acumulado de toda la norma, ¿de acuerdo? O sea, aquí lo que nos va diciendo es que estos datos pues tienen que son suficientemente complejos y que por ese motivo pues el kernel necesita trabajar con, la máquina de vector soporte necesita trabajar con interacciones de grado 4 o de grado 5 mayoritariamente. Si nos vamos a esta parte de aquí, pues lo que os comentaba hace un rato de los pares e impares, pues se ve que aquí no pasa, ¿de acuerdo? Aquí está otra vez más o menos a un 50%, 50%. La información que nos da es que a pesar de que aquí los polinomios sí son simétricos, los que no son simétricos en este caso son los datos, ¿de acuerdo? Al no ser los datos simétricos, pues el reparto, digamos, entre pares e impares es equitativo. Y si nos fijamos aquí también en el grado máximo, pues también vemos que la complejidad aumenta a medida que aumenta el nivel de truncamiento. A esto, perdonad, antes se me ha olvidado decir, estos son los percentiles 90, 95 y 99, ¿vale? Es decir, estas cantidades de aquí nos están diciendo cuál es el grado total que acumula el 90% de la norma, el 95% de la norma o el 99% de la norma. Y aquí, pues eso, lo que vemos es, fijaos, que los valores a los que llegamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tengo un kernel donde estoy permitiendo polinomios de grado hasta 25, para poder tener una masa del 90%, necesito llegar hasta grado 84. O sea, esto lo que refleja es que estos datos reales son unos datos muy complejos para la máquina de vector soporte y que por eso necesita, digamos, pues un kernel de grado mayor. Estos serían los mismos datos, pero para Jacobi. Y aquí volvemos a considerar parámetros alfa y beta también distintos, ¿de acuerdo? Y en este caso las conclusiones a las que se llega son muy parecidas, es decir, no hay grandes diferencias en estos datos reales, no hay grandes diferencias entre usar Legendre o usar Jacobi. Llegamos, como digo, a unas conclusiones muy parecidas. Aquí sigo teniendo valores muy altos para interacciones de grado 5 y aquí sigo teniendo también valores muy altos para los diferentes percentiles. Es decir, pues eso, me viene a decir otra vez que estos datos son suficientemente complejos. Luego, para resumir, nuestras principales contribuciones pues es definir una nueva metodología y unos nuevos índices que permitan dar luz a una parte de las máquinas de vector soporte que hasta ahora, digamos, estaba oculta. La ventaja que tienen estos índices es que se hacen siempre después de entrenar la máquina, que realmente se obtienen básicamente sumando elementos, por lo tanto, desde el punto de vista computacional, pues no supone un gran esfuerzo
y nos permite, pues eso, dar información y responder a algunas preguntas que hasta el momento pues eran ignoradas, ¿no? Como trabajo futuro, ya os he dicho hace un rato que en realidad el trabajo no está terminado, porque seguimos haciendo diferentes pruebas con otros conjuntos de datos reales para ver si obtenemos otras conclusiones con respecto al uso de estos índices, pero sí que hemos pensado en posibles trabajos futuros. Uno de ellos pues, sería estudiar la estabilidad de estos índices con diferentes conjuntos de datos, meterlos también lo que es dentro de la estructura de entrenamiento de la máquina de vector soporte para poder estudiar, por ejemplo, posibles overfitting. Y también otra manera de extender ese trabajo pues, sería utilizar estos índices como criterio de selección. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos al que le aplico diferentes kernels y el rendimiento global que obtengo a través de la accuracy es muy parecido, pues ver si estos índices me permiten decidir cuál de las dos opciones es mejor, pues debido, por ejemplo, a complejidad o debido al tipo de variables que esté utilizando, de si son interacciones de grado 2 o cuáles son las variables que están interactuando dentro de esas interacciones. En fin, es decir, utilizar estos índices para contestar, digamos, a otras preguntas dentro de las máquinas de vector soporte y de la clasificación binaria. Y bueno, pues nada más. Gracias a todos por vuestra atención.